¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Compartir la palabra. Nuestro resumen dice lo siguiente: conocerás, analizarás e identificarás las características de cómo debe construirse y narrarse un texto personal ante un público. Profundizarás en dos situaciones importantes. Una se refiere a los elementos que deberás tomar en cuenta para redactar un texto, y la otra, las estrategias que implementarás para exponerlo ante un público. Lo primero que debes tener claro es el tema a elegir, es decir, de qué hablar el texto. Es importante que conozcas el tema a desarrollar, que realices notas de la información y subrayes las ideas principales para que comiences la redacción del texto. A la hora de exponer, lo ideal es platicar el tema, pero eso depende del texto que vayas a presentar. Por ejemplo, si es un cuento, es normal que se lea, pero si es una anécdota, lo importante es no leerla, no dar vueltas, ser claro e ir de lo general a lo particular. Las ideas principales sintetizan la información de un tema y responden a lo que se quiere decir en un texto. Algunas recomendaciones para presentar el texto son: buscar el significado de las palabras que no se entiendan, subrayar las ideas más importantes y realizar apuntes breves en fichas de trabajo. También es importante que los textos o notas, además de la ortografía y la puntuación, estén redactados de manera clara. Debes estructurar tu texto a partir de introducción, desarrollo y conclusiones. La función de los conectores es muy importante para construir un texto lógico y entendible. Los conectores unen y organizan las ideas de un texto, y hay una gran variedad de ellos para expresar lo que se desea. Existen conectores de dos tipos: los aditivos, que apoyan al momento de agregar más información, y los opositivos, que niegan alguna situación. También están las preposiciones, que son nexos, y las conjunciones, que unen ideas. Continuaremos con la clase de matemáticas, titulada De la moda lo que te acomoda. Nuestro resumen dice así: aprenderás cómo utilizar las medidas de tendencia central, es decir, la moda, la media aritmética y la mediana. En muchos sentidos es importante conocer cómo se comporta un conjunto de números. Esto te ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, algunas empresas registran los datos de consumo de su producto y con base en las medidas de tendencia pueden determinar la cantidad promedio que deben fabricar o el lugar en donde más se vende ese producto. Con esta información se puede elegir con mayor precisión las acciones que más convienen al negocio. La media aritmética o promedio representa el reparto equitativo, el equilibrio o la equidad. Es el valor que tendrían los datos si todos de ellos fueran iguales, o también el valor que correspondería a cada uno de los datos si la distribución fuera la suma total que se repartiera de forma equitativa. Pongamos un ejemplo. Las calificaciones de un niño son Matemáticas 8, Historia 9 y Español 7. La media aritmética sería la suma de todas las calificaciones dividida entre la cantidad de materias, es decir, 8 más 9 más 7, que serían 24 entre 3, porque tenemos 3 materias. Nuestra media sería 8. También se le conoce como promedio. Si se ordenan todos los datos de menor a mayor, la mediana es el valor que ocupa la posición central. Si el número de datos es par, la mediana es la media aritmética de los dos centrales. Un ejemplo pueden ser los datos anteriores, 7, 8 y 9. Recuerda que deben estar ordenados de mayor a menor. La mediana sería 8. Y la moda simplemente es el valor que más se repite, o lo que es lo mismo, el que tiene la mayor frecuencia. En otro ejemplo podemos decir que tenemos la siguiente serie de datos: 7, 8 y 9, 9. La moda sería 9, porque es lo que más se repite o el número que más hay. Continuaremos con la clase de historia, titulada Efectos de las reformas borbónicas en Nueva España. Nuestro resumen dice lo siguiente: reflexionarás sobre los efectos de las reformas borbónicas en distintos ámbitos de la vida en la Nueva España. Aprenderás sobre las reformas borbónicas y el impacto que tuvieron en diversos niveles en la Nueva España. Estas reformas surgieron en España, se aplicaron en las colonias durante el último tercio del siglo XVIII y fueron parte de la política del despotismo ilustrado. Su impulsor fue el rey Carlos III, quien encomendó a José de Galvez a implementarlas en la Nueva España, para reorganizar el virreinato, reforzar el dominio español y extraer más recursos. Las reformas borbónicas fueron una serie de medidas implantadas durante el siglo XVIII en Nueva España y en sus territorios americanos. Las primeras normativas comenzaron a ser promulgadas a comienzos de ese siglo, cuando los Austrias fueron sustituidos por los Borbones al frente del trono español. Aunque puede verse alguna influencia en los primeros reyes de esta dinastía, fue a partir del reinado de Carlos III cuando la Ilustración se convirtió en la base de las reformas. Este monarca ejerció el llamado despotismo ilustrado,
un sistema de gobierno absolutista, pero supuestamente orientado a modernizar y mejorar la calidad de vida en el pueblo. La causa principal que provocaron esta reforma fue la creciente debilidad del Imperio Español, tanto en Europa como en sus colonias. Así, los cambios realizados trataron de reconstruir el control sobre sus dominios. Para ello, se aprobaron normas centralizadoras en la península, se cambió el sistema administrativo colonial y se intentó sacar más provecho económico de América. El resultado de las reformas fue desigual. En algunos ámbitos, como el cultural, se crearon nuevos organismos y centros educativos. En otros, especialmente en el político, las medidas provocaron un renacimiento del imperialismo español. Esto ha provocado que muchos expertos hablen de una segunda conquista a América. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de química, titulada ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Nuestro resumen dice lo siguiente: describirás la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo. Indagarás en el tema de ondas electromagnéticas, sus características, usos y diferencias. Las ondas pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Ambas tienen frecuencia, amplitud, longitud de onda y velocidad. La única diferencia es que las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse, como el aire para poder viajar. Un ejemplo de onda mecánica es el sonido. En cambio, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse, o sea que pueden viajar en el vacío. Todas ellas se mueven con una velocidad de 300.000 km por segundo. La luz, los rayos ultravioletas y los rayos X son ondas electromagnéticas. Los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma son ondas electromagnéticas que pertenecen al grupo que emiten radiación ionizante y tienen muchas aplicaciones benéficas en la medicina, industria, agricultura e investigación. Pero, a medida que aumenta el uso de las radiaciones ionizantes, también lo hacen los posibles peligros para la salud si no se utilizan o contienen adecuadamente. Exponerse a cantidades altas de radiaciones ionizantes o por periodos prolongados puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos y causar efectos agudos como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. Las ondas de radio, las microondas, los rayos infrarrojos y el llamado espectro visible son ondas electromagnéticas que emiten radiación no ionizante, aunque por sus características este tipo de radiación no es capaz de alterar o dañar la célula, como lo hacen la ionizante. La exposición a ella y en particular a la frecuencia asociada a la luz visible o al infrarrojo tienen una serie de riesgos que deben tenerse en cuenta, especialmente para la visión. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Las imágenes también hablan. Nuestro resumen dice así: analizarás tu entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria. Profundizarás en la imagen publicitaria como herramienta de consumo y persuasión. Cuando hablamos de publicidad nos referimos a aquellas estrategias de convencimiento que buscan que aceptemos alguna idea, creencia, acción o la eficacia de un producto. En la actualidad, las formas en las que encontramos publicidad son variadas y van dirigidas a estimular nuestros sentidos o incluso a afectar nuestras emociones, con tal de atraer nuestra atención y generar un gusto hacia algo en específico. En otras palabras, la publicidad es un recurso muy utilizado en la sociedad para incitar a que ciertas personas piensen o actúen de determinada manera. Existen distintas clases de imágenes, cada una con propósitos específicos. Sin embargo, se pueden combinar para nuevos propósitos. Por ejemplo, las imágenes publicitarias pueden utilizarse para crear obras de arte, o al revés, las obras de arte pueden usarse como publicidad. En el mundo de la publicidad no es extraño encontrar artistas colaborando con empresas para crear anuncios. Esto se debe a que en las artes, las emociones y los sentimientos están más presentes, y a su vez logran que el consumidor se convenza más pronto y por mayor tiempo de la idea, producto o servicio que se promueve. Podría parecer que la publicidad es mala, pero no necesariamente es así. Sin ella no existirían campañas de vacunación. Es importante que analices primero a qué tipo de publicidad te expones día con día, para tomar decisiones de una manera más consciente. Para ello, observa la relación entre las imágenes, el entorno y el consumidor. Seguramente gran parte de las imágenes están cargadas de publicidad, pero a veces no es fácil distinguir dónde está exactamente. Por ejemplo, la gran mayoría de los deportistas tienen la publicidad impresa en su ropa, lo cual no se nota de manera consciente. La publicidad se presenta en muchísimas formas, y cada una de las partes que la integran nos dicen cosas que tratan de convencernos de algo, o de atraer nuestra atención. La publicidad puede utilizar la imagen, el sonido, la actuación, la tecnología, la expresión corporal y muchos elementos para lograr su cometido. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima. También recuerda que nos puedes seguir en Facebook y en Instagram. Los enlaces están en la descripción de este video.